bajo las aguas más frías y profundas, donde la luz del sol nunca llega, se esconden secretos que el tiempo quiso enterrar. Historias olvidadas, sombras de un pasado que aún susurran en el silencio del océano. Hace poco, una anomalía fue detectada en una zona remota del océano. Al principio, parecía un simple error del radar, pero lo que encontraron fue algo que nadie esperaba. Un coloso de acero dormía en las profundidades, intacto, atrapado en el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Un submarino perdido, envuelto en misterio. Y con él, una historia que desafía toda lógica. ¿Qué secretos esconde este gigante de hierro? ¿Qué ocurrió realmente con su tripulación? Algunas respuestas jamás deberían ser descubiertas. Si te apasionan las historias intrigantes y quieres adentrarte en los misterios ocultos del pasado, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que estamos a punto de revelar. Sin más demora, vamos directo al punto. Las tierras heladas han guardado sus secretos durante siglos. Bajo el hielo impenetrable, algo desconocido esperaba a ser descubierto. Cuando un grupo de exploradores detectó una anomalía en sus radares, no imaginaron que estaban a punto de enfrentarse a uno de los hallazgos más inquietantes de los últimos tiempos. Después de horas de excavación, la silueta de un objeto gigantesco comenzó a emerger de la nieve y el hielo. A simple vista, parecía una estructura metálica, pero al acercarse, notaron detalles que los dejaron sin palabras. Era un submarino, atrapado en el hielo como si el tiempo se hubiera detenido para él. Su casco, cubierto de escarcha y óxido, llevaba un símbolo apenas visible, desgastado por las décadas de frío extremo. ¿A qué nación pertenecía? ¿Cómo llegó hasta allí? Y lo más inquietante, ¿qué sucedió con la tripulación? Las preguntas se acumulaban, pero no había respuestas claras. No existían registros de un submarino desaparecido en esa zona, y su presencia desafiaba toda lógica. El hallazgo recordaba una historia ocurrida años atrás, cuando un barco pesquero en el Ártico encontró un navío de guerra aparentemente abandonado, sin rastros de sus ocupantes. Los tripulantes del pesquero afirmaban haber escuchado sonidos extraños desde su interior, como si algo aún se moviera en la oscuridad de los pasillos congelados. Ahora, frente a este submarino atrapado en el hielo, los exploradores no podían evitar la sensación de que estaban ante algo que nunca debió ser encontrado. Lo que parecía un descubrimiento arqueológico se estaba convirtiendo en un enigma siniestro, un rompecabezas imposible de resolver. ¿Qué secretos esconde esta nave olvidada por el tiempo? ¿Será solo una reliquia de guerra? ¿O hay algo más esperando en su interior? Los científicos y exploradores que llegaron al lugar sabían que estaban ante un descubrimiento único. Un submarino atrapado en las profundidades del océano, cubierto de óxido y rodeado por un silencio inquietante. Pero había algo más. Algo que no encajaba con lo que se esperaba de una embarcación de esa época. Al analizar el casco, encontraron que el material con el que estaba construido era sorprendentemente avanzado. La aleación metálica no coincidía con la tecnología utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Parecía más resistente, como si hubiera sido fabricada con conocimientos que, en teoría, no existían en aquel entonces. Intrigados por el hallazgo, los investigadores comenzaron a examinar cada detalle con más cuidado. No había registros de un submarino con esas características en esa zona. Ningún documento oficial mencionaba su existencia. Era como si hubiera surgido de la nada. Pero lo más desconcertante ocurrió cuando intentaron acceder al interior. La compuerta principal estaba cerrada desde dentro, como si alguien, en algún momento, hubiera intentado impedir que algo saliera.
y aunque la lógica indicaba que el lugar debía estar vacío después de tantos años en el fondo del mar, los equipos de detección captaron algo extraño en su interior. Señales débiles, como si hubiera un leve movimiento. Algo que no deberían haber encontrado en una nave abandonada. Este no es el primer caso de un submarino que desafía toda explicación. En 1968, un sumergible desapareció en circunstancias misteriosas y, cuando fue localizado meses después, su estructura presentaba daños que nadie pudo explicar. No hubo señales de explosiones ni colisiones visibles, pero su interior estaba en un estado que dejó perplejos a los investigadores. ¿Es posible que algunos de estos submarinos guarden secretos que nunca deberían salir a la luz? Lo que descubrieron dentro de este coloso de acero es una de esas historias que dejan más preguntas que respuestas. Las compuertas de acero cedieron con un crujido inquietante, liberando un aire pesado y denso que llevaba el olor del tiempo detenido. La luz de las linternas atravesó la oscuridad del interior del submarino, revelando un escenario que nadie estaba preparado para ver. Los pasillos estrechos estaban en completo desorden. Objetos caídos, documentos dispersos y rastros de un pasado interrumpido de forma abrupta. Pero lo más aterrador no eran los restos de la tripulación, congelados en el tiempo con expresiones de angustia, sino las marcas en las paredes. Arañazos profundos recorrían el metal como si alguien, en un último acto de desesperación, hubiera intentado escapar de algo. Pero, ¿de qué? No había señales de explosiones ni de ataques externos. Todo indicaba que el peligro no había venido de fuera, sino de dentro del mismo submarino. A medida que avanzaban por los compartimentos, la sensación de opresión aumentaba. Había registros de la última comunicación de la tripulación, pero algo no encajaba. En las anotaciones del capitán, mencionaba ruidos extraños en la nave antes de perder contacto con la superficie. Este caso recuerda otro incidente ocurrido en 1955, cuando un barco pesquero japonés halló a la deriva un buque de guerra que llevaba desaparecido más de una década. Al abordar, encontraron el mismo escenario, un interior desordenado, sin señales de vida y marcas similares en las paredes. Nunca se descubrió qué había ocurrido realmente con la tripulación, y el misterio sigue sin resolverse hasta hoy. ¿Qué pudo haber pasado dentro de estas embarcaciones? ¿Qué fuerza desconocida llevó a sus tripulantes al borde de la desesperación? Algunas respuestas siguen ocultas en las profundidades, esperando ser descubiertas. El silencio dentro del submarino era absoluto, roto solo por el eco de los pasos sobre el metal corroído. El aire, denso y cargado, parecía aferrarse a las paredes, como si atrapara los últimos vestigios de lo que había ocurrido allí dentro. Sin embargo, no estaban solos. Un sonido sutil recorrió el pasillo, algo parecido a un roce, o quizás un susurro. Las luces de las linternas temblaron levemente cuando enfocaron el suelo. Había marcas, rastros de algo que había sido arrastrado, como si algo o alguien se hubiera movido recientemente por el lugar. Al seguir las señales, encontraron lo que parecía ser un traje de buceo, pero no era como los que la tripulación del submarino habría usado. El material era extraño, más grueso, con detalles que no coincidían con los diseños de la época. Y dentro de él no pudieron continuar la inspección. Un sonido metálico resonó en algún punto de la nave, como si algo hubiera caído, o, peor aún, como si alguien hubiera dado un paso más allá del pasillo oscuro. El ambiente se tornó pesado. Aquello no tenía sentido. No debería haber nada ni nadie en un submarino abandonado por décadas. Entonces, ¿qué estaban escuchando? ¿Qué más se ocultaba en las sombras, entre esos pasillos fríos y olvidados? Las respuestas, si existían, estaban aún más adentro.
pero algunos secretos no deberían ser descubiertos. La radio de la base Polaris crepitó de repente, en medio del silencio habitual. Los operadores se miraron con desconcierto al notar una transmisión inesperada. Una señal de código Morse. Débil, pero insistente. Al principio pensaron que era una interferencia o algún error del equipo, pero cuando descifraron el mensaje, el ambiente en la sala se tornó tenso. El código provenía de un punto exacto en el océano, justo donde se había encontrado el antiguo submarino. Aquello no tenía sentido. Esa nave llevaba décadas en el fondo del mar, atrapada en el tiempo, sin posibilidad alguna de emitir señales. Y sin embargo, alguien o algo estaba transmitiendo desde su interior. El mensaje era simple, pero inquietante. SOS. Necesitamos ayuda. La señal continuó repitiéndose, como si esperara una respuesta. Pero ¿cómo era posible? No había señales de vida a bordo, y los registros indicaban que la tripulación había desaparecido mucho tiempo atrás. Los expertos revisaron el equipo una y otra vez, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Podría tratarse de una transmisión residual atrapada en un bucle? ¿O algo más estaba sucediendo en las profundidades? La idea de que un submarino olvidado pudiera seguir enviando mensajes después de tanto tiempo resultaba inquietante. Este extraño evento recuerda un incidente ocurrido en 1968, cuando un barco mercante reportó recibir una transmisión de socorro desde un navío desaparecido años antes. Cuando la Guardia Costera intentó rastrear la señal, no encontró nada, como si nunca hubiera existido. ¿Podría haber una explicación científica para estos fenómenos? ¿O hay fuerzas que aún no comprendemos operando en lo más profundo del océano? Lo cierto es que, en el vasto y oscuro abismo marino, algunos misterios parecen no querer ser descubiertos. El submarino permanecía inmóvil en las profundidades, envuelto en un silencio denso que parecía susurrar historias olvidadas. Pero cuando el equipo de exploración regresó a su interior, algo no estaba como antes. Las linternas iluminaron el suelo de metal y revelaron un detalle inquietante. Las huellas que habían dejado en su primera incursión ya no estaban en el mismo lugar. Algunas parecían haber sido arrastradas, otras simplemente desaparecieron, como si alguien o algo hubiera caminado por allí después de su partida. A pesar de la tensión creciente, decidieron continuar con la exploración. En la sala de mando, entre papeles envejecidos y documentos esparcidos, encontraron algo inesperado: el cuaderno de bitácora del capitán. La última entrada conocida databa de décadas atrás, pero cuando pasaron las páginas, notaron que alguien había escrito recientemente. Con tinta aún fresca y un trazo irregular, una sola palabra destacaba en la hoja amarillenta: «Sálvenme». El frío del submarino ya no era el único que calaba hasta los huesos. Nadie había estado allí en años. Al menos, nadie que pudiera ser visto. Entonces, ¿quién había escrito ese mensaje? El silencio ahora parecía más pesado, casi vivo. Algo en ese lugar aún seguía activo. Algo que nunca debió ser despertado. Bajo el hielo eterno, donde el frío parece devorar todo rastro de vida, el equipo de exploración siguió una señal inesperada. El radar indicaba una anomalía a pocos metros de la superficie congelada, pero lo que encontraron desafiaba cualquier explicación lógica. El suelo de hielo, que debería ser irregular y caótico, daba paso a una serie de túneles perfectamente formados. Sus paredes eran lisas, sin señales de erosión natural, como si alguien o algo los hubiera esculpido con una precisión imposible. A medida que avanzaban, los patrones en el hielo se volvían más extraños. Figuras geométricas grabadas con una exactitud milimétrica, como si contaran una historia perdida en el tiempo. Tras varios metros de exploración,
Llegaron a una cámara oculta en las profundidades. A diferencia del resto de los túneles, este lugar parecía haber sido diseñado con un propósito. En el centro, un pilar de hielo cristalino sostenía símbolos que ningún miembro del equipo pudo reconocer. No pertenecían a ningún idioma conocido ni a ninguna civilización registrada. Eran marcas ajenas a este mundo, como si algo antiguo hubiera dejado su huella mucho antes de que los humanos pusieran un pie en esa región. El hallazgo era desconcertante, pero lo que más inquietaba a los investigadores era la temperatura. A pesar de estar en el corazón de un glaciar, dentro de la cámara el aire era cálido, como si algo en su interior aún estuviera activo. Este descubrimiento recuerda otro caso ocurrido en 1938, cuando un grupo de exploradores en la Antártida informó haber encontrado estructuras imposibles de explicar. Describieron muros perfectamente lisos dentro de una cueva helada y símbolos tallados que parecían brillar en la oscuridad. Poco después, el equipo abandonó la expedición sin dar más detalles, y el lugar jamás fue identificado nuevamente en los mapas oficiales. ¿Quién pudo haber construido algo así? ¿Cómo una estructura con estas características pudo permanecer oculta durante tanto tiempo? Y lo más importante, ¿qué había dentro de esa cámara que aún emitía calor? Uno de los exploradores tropezó con una extraña consola incrustada en la pared del submarino. Aunque cubierta de óxido y polvo, aún parecía funcional. Con un leve impulso, las luces parpadeantes cobraron vida y un sonido profundo resonó en el interior de la nave. De repente, una proyección tridimensional emergió en el aire. Primero, líneas y símbolos indescifrables recorrieron la imagen, como si estuvieran cargando información perdida en el tiempo. Luego, lentamente, comenzaron a formarse rostros, pero no eran de la tripulación desaparecida. Eran rostros desconocidos, de personas de distintas épocas, con expresiones que iban desde la calma hasta el terror. Las imágenes cambiaron bruscamente, revelando mapas de ciudades que no aparecían en ningún registro conocido. Algunas parecían antiguas, otras futuristas, pero todas compartían un detalle en común. Estaban conectadas por una red de estructuras ocultas bajo el hielo, lugares enterrados, cubiertos por el tiempo y el olvido. El equipo intercambió miradas, sintiendo el peso de lo que acababan de descubrir. No se trataba solo de un submarino perdido en las profundidades. Había algo más grande, una red oculta que había permanecido en la sombra durante décadas, quizás siglos. Esta revelación les recordó un incidente ocurrido en la década de 1960, cuando una expedición científica en la Antártida detectó anomalías bajo el hielo. Aseguraban haber encontrado estructuras imposibles, pero el informe fue archivado y silenciado. Desde entonces, nadie volvió a hablar de ello. El submarino no era solo un vestigio del pasado, era una pista, un fragmento de un enigma mayor que aún sigue esperando ser resuelto. Pero la verdadera pregunta era, ¿quién o qué había dejado ese mensaje para ser encontrado? El equipo regresó a la base Polaris en completo silencio. Cada uno de ellos sabía que habían presenciado algo que desafiaba toda lógica. El submarino no era solo un vestigio del pasado. Era una pieza de un rompecabezas mucho más grande, algo que aún no podían comprender del todo. Las imágenes proyectadas, los rostros desconocidos, la red oculta bajo el hielo. ¿Qué significaba realmente todo eso? ¿Un mensaje perdido en el tiempo? ¿Una advertencia? No había respuestas claras, solo una sensación inquietante de que lo que habían encontrado no debía haber sido descubierto. Al mirar hacia la helada inmensidad que rodeaba la base, uno de ellos
se detuvo. Por un instante, creyó ver una sombra moverse a lo lejos, una figura que no debería estar allí. Parpadeó y ya no había nada. Tal vez el frío y el cansancio le estaban jugando una mala pasada. O tal vez algo los había seguido desde el submarino. ¿Crees que estos hallazgos podrían estar relacionados con algo más allá de nuestra comprensión? ¿O simplemente son coincidencias que la mente humana transforma en misterio? Déjanos tu opinión en los comentarios y dime qué piensas de esta historia. Si te gustan este tipo de relatos y quieres descubrir más secretos ocultos en la historia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video, si es que aún hay respuestas por encontrar.